¿Ok? 1, 2, 3. Bueno. Listo, bueno. Buenas noches. Estamos aquí iniciando nuestra tercera clase, tercera sesión de hoy, 7 del mes de abril. 7 del mes de abril del año 2021. Por última vez lo digo, lo hemos dicho, lo he explicado la niña. Ya los grupos están, la niña Angie y la niña Adriana nos hicieron un favor muy bueno, muy bonito, y todo este trabajo que hicimos anoche y después que ustedes se fueron, ellas sacaron un espacio de su tiempo y lo dejaron muy condensado. Ahí lo tengo, gracias, Adriana, que ya lo vi, ya lo observé. Entonces, esto no tiene ningún misterio. Esto va a ser hasta el final, esta conformación de estos grupos. Simplemente que, por decir un ejemplo, ya lo he dicho varias veces y lo voy a decir, yo creería que por última vez. El grupo número 3, donde está de representante Casteblanco Agudelo, don Jorge Humberto, les toca hacer el cuestionario de hoy. El número 1, ya lo dijimos ayer, no entiendo por qué están tan abrumados. Ay, profe, es que son 20 clases y ya nosotros vamos por 22. Take it easy, don't worry, be happy, no problema. No hay problema, la democracia es así. Habrá grupos que no van a tener necesidad de hacer cuestionario, pero esos grupos quedan para la socialización de la sentencia, porque la sentencia sí, sí y sí. Y es sí, y es sí, y triplemente sí, n veces sí, infinitamente sí, les toca. Estos que están acá, socializar a cada uno, los vamos a escuchar en la parte final, en la antepenúltima, penúltima, y quizás, si cualquier cosa, como son bastante, tocamos la última parte que yo lo utilizo para debate y para entregar las calificaciones. Así que no problema, muchachos y muchachas, se lo digo con todo mi cariño, no se afanen por eso. Así es la democracia, así es la lotería. ¿Cuántas personas no se le han ganado? Dirán la gente, no, gente, esa es mentira. La gente que se va a ganar la lotería, claro. De 1 millón uno se lo ganan, pero se lo ganan. Bueno, señores, entonces así es la democracia. Hay unas personas que no van a hacer cuestionario. Y otras que nos toca hacer el cuestionario. Digo nos toca porque a mí me ha tocado hacerlo con ustedes de alguna manera. Lo que sí es claro y preclaro es que todos los sábados, mientras dictemos cátedra, le van a enviar ese cuestionario en el orden que está a la señorita, a la monitora. ¿Listo? Bueno, pues vamos hoy a continuar con la presentación de la PowerPoint. Y tal cual como yo se los prometí y se los he prometido, porque cada día tiene sus propios afanes y ustedes conmigo van a ver todas las formas de todas las herramientas que nos ofrecen las TIC. Eso se los aseguro yo. Quiere decir eso que mañana podemos concluir la de hoy, la PowerPoint, que ya se las voy a empezar a compartir y les voy a presentar mínimo 2 links que incluso están en la plataforma, ¿sí? Que incluso están en la plataforma para ilustrarles los temas que dicen acá. Aquí está el cuestionario porque a mí me gusta hablar con lo que es real. Mañana empieza una sesión muy hermosa, trata sobre la aplicación metodológica en la compresión de textos con unas categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Hay una comprensión que es literal, hay una comprensión que es inferencial, hay una comprensión que es lectura crítica y hay una que es de apreciación. Eso lo van a ver conmigo mañana. Mañana va a ser PowerPoint y compartir link de video YouTube, nada que pase de 15 minutos porque a mí las cosas, yo soy muy pragmática. Yo soy al punto, la pregunta, la respuesta y lo que yo voy por la calidad y no por la cantidad. Bueno, señores, entonces vamos a compartir. Angie, hazme un hermoso favor. Dime en cuál presentación quedamos nosotros o en qué parte quedamos. Ya empiezo a compartir. Ya empiezo a compartir, Quedamos permíteme. en clases de lectura y estás dando la reflexión.
Entonces vamos a mirar acá. Aquí está. Aquí está, permíteme. No sé, yo no, tú me dices dónde, Angie, vamos mostrando, discúlpame, ¿me dijiste qué título? Clases de lectura, y entonces dijiste la silenciosa, superficial, selectiva, comprensiva, reflexiva, y diste la definición de cada una. Entonces quedamos en lecturas, la clase de lectura reflexiva, la crítica, lectura recreativa y lectura de estudio. Entonces hoy entramos en disfunciones que se cometen al leer. Listo, ¿verdad? O ya dimos la lectura de estudio. Profe, no, Nos falta la terminamos la comprensiva y entramos a la reflexiva. En ese íbamos a empezar. Ay, gracias, Julie. Eres muy gentil. Vamos a compartir. Ya me voy con ustedes. Reflexiva alcanzaste a decir que se realiza el pensador, el filósofo y la persona hace una lectura profunda. Gracias, Jorge. Gracias, Romero. Listo. Gracias, Gladys. Gracias. Listo. Bueno, ya les comparto y continuamos. Mañana va a ser, ya saben, ¿no? Hoy vamos a trabajar sobre esta parte. Vamos a hablar sobre los defectos, sobre los problemas que tienen algunas personas para hablar. Así sea que estén solitos, que estén leyendo mentalmente, se les ve. Ya se los voy a mostrar. Vamos a hablar de eso y cómo se corrige. ¿Listo, muchachos? A la 1, a las 2 y a las 3. Angie, ¿se ve? Gladys, ¿se ve? Marla, ¿sí? ¿Se ve? Listo, ya. ¿Ya están bien? Ok, perfecto. Vamos a dejar esto de este ladito para verlas a ustedes ahí. Bueno, gracias por las niñas que me colaboraron. La lectura, otra de las lecturas es la reflexiva. Es la que realiza el pensador, el filósofo, la persona de una manera muy profunda. Créanme que, se lo digo por experiencia, a uno no le interesa. A uno no le interesa si es un tratado. Por ejemplo, el Tratado de Derecho Romano, que ustedes lo van a ver, qué hermoso uno adentrarse en esa historia de esa antigüedad, de allá, de Roma, de toda ese gran libro de Derecho Romano, que ustedes lo van a ver esa materia. Uno le gusta, cuando uno le gustan las cosas, uno las lee con cariño. Y yo les voy a agradecer un hermoso favor. Las personas... Estamos todo el día metidos, estudiando, ¿cierto? ¿Pero la universidad? Sí, en la universidad, por las clases, lo de la oficina, de todo. Gracias, apagan los micrófonos. Julie Paola, por favor, nos colaboras con el micrófono, gracias. Bueno, me voy, niña. Chao. Siempre. Angie Méndez solicita control. Voy a dejar de compartir. Angie, ¿tú me estás solicitando control de remoto desde tu pantalla? Para que tú apagues el micrófono de las personas que lo tienen encendido. No, lo que yo voy a hacer, ¿sabes qué? Voy a hacer algo más salomónico. Voy a silenciarlos a todos y no voy a compartir, voy a dictar la charla para que ustedes me escuchen, para yo poder manejar eso, porque es que cuando yo estoy allá no lo puedo hacer, ¿vale? Y yo pienso que si una persona tiene el micrófono prendido, lo escucha, sabe que está interfiriendo en la cátedra. Entonces vamos a darnos otra vez el espacio de compartir, pero si escuchamos un ruido, dejo de compartir y doy la charla sin la existencia de la PowerPoint. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Silenciar los micrófonos, profe. Porque es que los De acuerdo, silenciarlos profesora.
Yo los tengo silenciados a todos y me parece muy drástico tener que hacer un silencio rotundo, porque de alguna manera yo necesito que mis dos monitoras me dirijan la palabra y si yo hago ese ejercicio, dejo mudo a todo el equipo y entonces me perjudico yo en mi clase. Yo les llamo a la reflexión, venimos aquí a trabajar, por Dios, por favor. Permítame hacerles bien el trabajo, ¿listo? Gracias, Adriana. Mire el tiempo que hemos perdido. Sí. Por favor. Si escucho otro grupo, me salgo y dicto la charla sin la PowerPoint. La lectura reflexiva es la que realiza el pensador, el filósofo, la persona de una manera más profunda, sin interesarle la cantidad de páginas. No le importa eso, no le importa eso. Porque se recrea, lo disfruta. La lectura crítica hay alguien que tiene el micrófono prendido. No, profe, es que si no estoy mal es Gladys Rondón, es que ha tenido problemas, no sé, no, creo que no maneja bien la plataforma. Entonces, no sé, pienso yo que sería bueno que alguien tomara contacto con con ella telefónicamente y le diera como la instrucción, porque es que en todas las clases es la misma situación y la señora no maneja los medios tecnológicos de la mejor forma, profe. A ver, Bueno, ya le desactivé a la señora Gladys mientras ella toma rienda en el asunto. Listo, vamos a continuar la clase. Doña Gladys, me disculpa, yo sé que me está escuchando. Le desactivé porque usted tiene allí, después lo pregunta, pero tranquila, lo importante para usted es que escuche la clase. Listo, doña Gladys, Dios la bendiga. Bueno, vamos con la lectura crítica. La lectura crítica es la que se realiza cuando se somete el contenido de un texto a un profundo análisis para probar la validez de sus afirmaciones o argumentaciones, detectando si las hubiera o lagunas o errores. Bueno, en las clases de lectura está la crítica. De hecho, este tipo de lectura se realiza leyendo despacio. Y mientras se hace, hay que determinar si el texto y cada una de sus propuestas son adecuados o auténticos. Valorar las fuentes de información que aporte el autor. Evaluar las conclusiones e intenciones de este, así como el uso de técnicas y artificios propagandísticos. Aquí puede caer definitivamente, que puede caer a manera de ejemplo las sentencias que ustedes van a escoger, porque es una lectura muy crítica. ¿Por qué es crítica? Porque ustedes a la final van a asumir una posición de acuerdo o no de acuerdo con la Corte, con los magistrados y las magistradas de la Corte. Van a valorar a quiénes, a esas partes intervenientes que la Honorable Corte en su sana sabiduría invitó para escuchar de ellos sus argumentos, para a su vez ellos, los magistrados y magistradas, llenarse de más argumentos para poder tomar una decisión, resolver. Vea, yo les voy a comentar algo. De algunas universidades, hoy me enteré que apenas ni siquiera hemos llegado a la mitad de la semana. Digo eso hasta cuando empezó la clase, que no habíamos llegado a la mitad de la semana. Y mandaron enseguida a hacer análisis de sentencia a sus estudiantes. Me enteré de algunas universidades, no voy a decir en qué ciudad. Y fíjense que yo a ustedes les estoy dando todo un espacio, todo un tiempo para que tengan ese chance. Yo doy el espacio para que se desarrolle el módulo, para que ustedes se llenen de conocimiento científico. Aparte de eso, doy una ficha, les ayuda. Es que ustedes saben que está en la página 7, porque esa ficha tiene 14 páginas. Las primeras 5 páginas, 6 páginas son de presentación de la Universidad Externado, que ya se lo dije, que son de abogados y abogadas docentes del Departamento de Derecho Constitucional. Y fíjense ustedes que yo les doy las herramientas. Incluso, además, un día antes les voy a dar un conversatorio. Y mire, de paso ya les he explicado varias veces. Fíjense, y en cambio yo a ustedes les aporto todo eso. Todo, bueno, eso lo hago. Yo soy docente y tengo que hacer las cosas de la mejor manera posible.
yo les doy todo. Yo les doy todas las herramientas a la mano, todas las herramientas en la mano. Todas se las doy. Entonces quería decirles esos comentarios porque yo me enteré hoy mismo, esta nochecita, de que hay universidades que están haciendo esforzar mucho a sus educantes. Bueno, yo no sé cómo verlo, pero la verdad que a mí me gusta ofrecerles a ustedes todas las herramientas de ayuda que yo tengo. Yo no soy egoísta como docente y lo que yo tenga se los comparto. Fíjense que a veces yo muchas veces le digo cosas que no es del contenido y se las doy. Me preguntan cosas que no son del contenido y se las doy. ¿Vale? Listo, pues vamos a seguir avanzando. Está la lectura recreativa, que ya habíamos dicho que la lectura recreativa es la que se utiliza cuando usted un libro por puro placer. Por puro placer. Incluso yo puedo leer un texto jurídico y yo lo tomo por placer. Y de hecho, para mí es un placer leer algo de derecho, un libro de civil, un libro de leer algo que Arturo Valencia sea. A mí me encanta. Para mí es un placer leer cuestiones de derecho. Total, total. Ahora, si uno lee poesía, a mí me encanta la poesía. A todo el mundo, pues, de pronto a todo el mundo no le gusta la poesía, ¿verdad? Porque es que el abogado tiene que dejar volar su imaginación. El abogado tiene que ser sociólogo, psicólogo, filósofo. El abogado es todo. Porque es que un abogado y una abogada que no le gusta la filosofía, yo se lo dije de frente a un estudiante, yo se lo dije, ¿no te gusta la filosofía? Ay, pero profe, ¿por qué tanta filosofía? Me dio un joven a mí hace como 4 años y yo le dije, bueno, la verdad te lo digo con todo el respeto, te equivocaste de carrera, yo pienso que todavía tienes tiempo. Porque el abogado, don Omar lo sabe, don Omar, que ella es una persona que se ve muy serio, que la persona que no lee, que no se ilustra, que no sabe de sus pasados, de sus ancestros, de la historia política, de la historia de la misma patria boba de Colombia, está condenado a repetirla de nuevo. Eso sí es claro. ¿Qué dice usted, don Omar, de lo que estoy diciendo? Profesora, buenas noches. Sí, yo creo que estamos en lo cierto y de hecho, pues la idea es nosotros recrearnos en la lectura porque eso nos va a ayudar a comprender mucho más el propósito de esta tarea que es formarnos como abogados. Así es, don Omar. Muchísimas gracias. La lectura recreativa, cuando se trata de un texto literario, yo les quería traer algo ahí relacionado con Gabito, pero estoy en eso, la verdad no pude, he estado bastante atareada, pero cuando ustedes ven un texto literario, usted se recrea en descubrir esa belleza de ese lenguaje que ahí está, que ahí subyace, la calidad, el estilo, la riqueza, esa expresión, ¿verdad? Vea, nosotros tuvimos un presidente, hablando de esto de poeta, ustedes saben que yo no soy de origen conservador, ni nunca he liderado en esas banderas, pero yo siempre digo lo bueno y rescato lo bueno de las gobernantes de las personas, de toda persona que está en poder, ya sea porque ganó un concurso, porque lo eligieron, por lo que sea, whatever. Pero una cosa muy bonita y hermosa que uno puede rescatar del señor Belisario Betancourt, que incluso era un poeta. Ese señor hablaba y parecía que estuviera recitando una poesía. Y fíjense que la última vez que yo lo escuché a él fue cuando Julito Sánchez Cristo, hablando de esto, hablando del lenguaje, de la calidad, de la riqueza, de la belleza, del poder hablar con estilo. La verdad, yo admiro mucho a él. Ya estaba muerto, ya él falleció, el doctor Belisario Betancourt, que fue presidente nuestro, que pesar, su mandato fue bastante manchado por avatares, por desastres de la naturaleza, furias de la naturaleza y por la furia del ser humano. Cuando hizo erupción el volcán nevado del Risk, que acabó con Armero, cuando
cuando le tocó el holocausto, del cual fue sometido el Palacio de Justicia. Él era el presidente. Entonces, fíjense ustedes, eso marcó mucho su vida. Y sin embargo, la última vez que yo lo escuché, nunca se me olvida a mí eso, que fue cuando Julito Sánchez Cristo, radial, de radio, no de la televisión, lo llamó. Él estaba allá cruzando el Pacífico en Europa y siendo un hombre conservador y siendo Santos, un hombre que nació en los tordos del liberalismo, pero que después se fue que el famoso grupo de la U. Bueno, pues él dijo esta frase, voy a decir unas cuantas palabras de ese vocabulario tan exquisito del que él hacía alarde. Qué lindo, qué hermosura, cómo se refirió a su contrincante en la política, a Santos. Cualquier otra persona no hubiera dicho las cosas hermosas que él dijo, el reconocerlo. Mire que la opinión pública internacional nosotros somos reconocidos porque tenemos 2 premios Nobel, Gavito, el costeño, el de Aracataca, Magdalena, de la literatura, y que no fue con FARC, sino con una camisa blanca guayabera. Don Omar se está riendo, está recordando esos tiempos. Y fíjense ustedes que Belisario Betancur, cuando Julito Sánchez Cristo le preguntó qué opinaba él sobre nuestro premio Nobel, no de la literatura, nada menos y nada más que de la paz, él dijo, me siento, gracias Julito. Yo parece que fuera ayer que estuvieras escuchando eso. Y los invito, busquen esa grabación, la pueden encontrar. Cualquier grabación que ustedes quieran de un noticiero, de la radio, de Julito, la escuchan, la buscan y la encuentran. El que busca, encuentra. Julito, gracias. Me siento exaltado como compatriota. Fíjense ustedes qué cosa tan hermosa del doctor Belisario Betancur, que en paz descanse. Me siento exaltado como compatriota. ¡Qué orgullo! ¡Qué logro de Colombia con este premio Nobel de la Paz! Mire ustedes, ahí tenemos el caso de Nelson Mandela. ¿Ah? Yo sí que lo coloco a él en otra materia, aquí no, porque no nos alcanza el tiempo y no da para eso. A Nelson Mandela, esa vida de él, casi 30 años, acá sol y mirando arena, y cuando no estaba allá en el tamaño de su estatura, en ese pedacito, allá, con cal y arena, y entró bien vigoroso y salió mansito como un cordero, y en vez de hacer venganza, él dijo, no señor, yo no me voy a vengar, yo no duré casi 30 años allá estudiando al enemigo para atacarlo, sino estudiando al enemigo para sanarme yo, sanar al amigo y perdonarle, compasión y perdón. ¿Y qué logró él? Ser lo mismo que Santos. Premio Nobel de la Paz. Logró terminar con el apartheid, porque él dijo que África no era de los negros, África es de los negros y de los blancos. Qué cosa tan bonita. Oiga, don Omar, usted ha visto la película de él, ¿verdad? De Invictus, de Nelson Mandela. Claro que sí, mi doctora. Muy linda esa película, muy linda. Esa es una de las historias, es que eso no es una película, es que esa es la vida de Nelson Mandela. Si una de las películas que debe ver un estudiante de leyes es esa, Invicto. Ojo, una vez un estudiante me dijo, ay, profe, yo estoy viendo Son Gladiadores. Y sí, mija, hay una película que se llama Invicto, pero no es de esa, no es esa. Búscate, esa es la vida y obra de Nelson Mandela. Entonces, eso es lo que yo les cuento. Nelson Mandela era como estilo también poético. Fíjense cómo yo les comparto acá estas cosas tan bonitas, cómo uno puede emular el comportamiento, porque Nelson Mandela fue un gran agente emulador. ¿Y qué pasa con Colombia? Miren lo que hizo él en África, acabó con el apartheid a través de una pasión que unió a ese país. El rugby. Y aquí Colombia, el día que juega la selección, bueno, jugaba, porque ahora estamos en otros tiempos, cuando jugaba la selección en otros tiempos,
es cuando hay menos violaciones, menos infanticidio, menos feminicidio, menos atracadas, cuando menos quitan la bicicleta, menos bajan de la moto, porque es el día en que todo el mundo se dedica a ver los partidos. Y miren, Colombia, ya vamos, ya estamos para la recta de los 60 años y no hemos podido lograr la paz. No lo hemos podido lograr. Fíjense, lo que da esto, la lectura recreativa, para hablar de 2 expresidentes, de 3, que lograron cosas para un país. Uno africano, ¿y saben quién lo trató? Lo trató y lo conoció y tocó su mano y charlaron y todo. El doctor Carlos Moreno de Caro, el gestor de esta gran gesta, de este gran proyecto institucional, de este programa modular. Fíjense usted, uno tiene que decir las cosas buenas de las personas. Y eso no significa que uno es sobachaqueta, no, yo soy una docente. Ahora, está la lectura de estudio, que esa es la que ustedes hacen con cada una de sus materias, con introducción al derecho y ahora con esta, con comprensión de lectura jurídica y hermenéutica. Se necesita mucha concentración, hay que aprender a diferenciar unos conceptos de otros. Finalmente usted puede hacer síntesis, puede hacer subrayado. Yo creo que ayer les había comentado un poquito de esto. Eso depende si usted estudia en un ordenador o si usted estudia en una libretica. Porque si es un ordenador, usted va sombreando, así como hice yo con ustedes. A los que son representantes los sombré con amarillito y a los que están retirados los sombré con un moradito. Y así los mando para allá, para el registro y control. Eso ayuda mucho a Alice. Bueno, aquí es donde quería yo llegar, a las disfunciones que se cometen al leer. Las disfunciones que se cometen al leer. Hay alguien que se le quedó hay alguien que se le quedó el micrófono. Hay alguien que se le quedó el micrófono, no sé a quién fue. Bueno, gracias. Hay unas disfunciones que se cometen al leer. No crean que esto es voluntario, incluso es de manera involuntaria. Es importante que se conozcan y si se tienen, se corrijan, ya que pueden afectar la capacidad lectora. ¿Cuáles son estas? Primero, las voy a mencionar y después las voy a dictar. La primera sería la disfunción la subvocalización, no, esa no es la primera. Las vocalizaciones, que consiste en mover los labios cuando se lee silenciosamente. La persona está leyendo, empieza como a balbucear. Ay, profe, ¿y eso será que tiene una corrección? Claro, en la vida todo se puede corregir. Árbol que crece torcido, dicen que no enderezará. Eso es mentira. Mi mamá tenía un jardín cuando estábamos todas solteras, cuando yo estudiaba Derecho y Administración y Derecho, y mi mamá en el jardín de la casa antes de entrar, un palito, y nunca me olvido de eso. Ay, ese palito está como torcido, y mi mamá cogió un palito así. Mi mamá todavía vive, gracias a Dios, tiene 89 años, va para 90, y tomó y lo amarró así. Yo no sé qué cositas hizo esa viejita bella, hermosa mía, que en aquel tiempo estaba muy joven, tenía 45, 50 años. Y créame que se enderezó. Así que sí, que árbol torcido, ese es puro cuento. El hijo hay que reprenderlo y las matas hay que enderezarla. Y los resabios hay que acabar con ellos. Los defectos también. Mira, hay personas que no les gusta la nariz y se mandan a hacer la cirugía. Bueno, entonces, si una persona es capaz de hacerse una cirugía, a mí me gusta mi nariz. Barbara Streisand le decían, ¿por qué tú no te haces la cirugía? Dice, no, ¿y por qué me la voy a hacer si Dios me la dio? Y si yo no tuviera esa nariz, yo no cantar así de bonito, así de sencillo. A la misma Paula Turbay le decían, ay, ¿por qué tú hablas así? ¿Por qué tú no te haces cirugía? No, ella era feliz con su boca y mire que todavía se mantiene hermosa. Entonces se corrigen las cosas, hay que corregir. Yamit Lizarazo, ¿tú quieres decir algo o fue que se te alzó la mano? No, sí, profe, quería colocar un comentario ahí.
Yo personalmente lo hago. Yo no estoy leyendo y yo no puedo dejar de mover los labios. Y lo he intentado hacer, pero realmente lo he intentado hacer y creo que pierdo la concentración. O sea, he intentado, pero pierdo la concentración. Creo que lo que estoy leyendo entonces no lo logro interpretar. Entonces es una manía, pues, eso viene, imagínate, tengo 39 años y eso viene desde el colegio. Creo que ya No, quedó así. no te preocupes, estás joven, ojalá yo tuviera 39 años, por favor, Yami, ojalá. Mira, Yami, tómate un lápiz, pero eso sí, ojo, cuando lo compres, límpialo bien, con buen aceite, con buen alcohol. Te lo colocas así en la boca, ajá. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio como si yo tuviera ese problema, ¿vale? Vamos a hacerlo. Miren. Mentalmente yo voy a leer el grupo 1, pero entonces lo voy a leer en voz alta. Grupo número 1, Acuña, Herrera, Fabián, Ricardo. Pero es que esto no es para lectura en voz alta. Esto se coloca aquí, como en tu caso, acá, entre los dos labios. Lo cierras y te colocas a leer. Trata de hacerlo mañana, pero cómprate un lápiz o algo que ya tengas en tu casa, que ya no esté en la calle, y límpialo con buen alcoholito. Haces el ejercicio y después me dices a ver cómo sentiste la movida, ¿vale? Bueno, Ese es vamos a el ver, profe, gracias. Ok, Yami, vamos a ver si te tomamos de modelo. Bueno, ese es el de las vocalizaciones. Después viene el de las subvocalizaciones o repetición mental. Este es más grave, Consiste en pronunciar mentalmente aquello que se lee. El coronel no tiene quien escriba. Entonces la persona lee 2 veces en la mente. Su corrección es difícil, pero en la vida, y menos a nosotros los colombianos, por favor, si nos dicen que nosotros no somos la 8ª, sino la 9ª maravilla del mundo, porque aquí en Colombia, ¿qué es lo que no pasa? ¿Qué es lo que nosotros no somos capaces de hacer? La corrección de las subvocalizaciones o repetición es difícil, pero se puede lograr si se mejora el vocabulario y la velocidad lectora. Si se mejora el vocabulario y la velocidad lectora. Imagínense, por ejemplo, yo aquí leyendo las 3 subvocalizaciones o repetición mental, y volverles a repetir. No. Toca una persona llenar su psiquis, su intelecto, su mente de mucha información. Y tratar de evitar entrar en ese terreno de la repetición. Cuando la persona vea que va a repetir, recuerda otra cosa análoga para que se le vaya olvidando. Pero sí es bastante difícil. Ojalá que nadie de aquí tenga ese problema de vocalización. Están las regresiones. Es retroceder. Las regresiones es retroceder en el texto conforme se va leyendo. Increíble. Debe ser muy feo. La corrección, eso es muy importante, una regla, porque tú, a ver, una persona dejó el micrófono prendido. Miren que no es lo mismo yo hablarles que mostrarle acá, ¿vale? Por favor, la persona que tiene el micrófono, hágale stop. Bien, a ver. Las regresiones es fácil. Es fácil, incluso con una misma hoja, si no tienes una regla, la ubicas acá. Bueno, yo voy a leer el grupo número 1, el grupo número 2, el grupo número 3 y el grupo número 4, pero yo voy a leer, son los representantes de cada grupo. Entonces yo tomo la regla, pero como no tengo la regla, tomo una hojita y yo ubico aquí, me voy para la R. Y como yo lo tengo sombreado, yo me voy facilita, entonces me voy bajando y busco la otra R. Ya leí a la R, Ávila Porras. Ahora voy a buscar a Botero Arciniegas, que es el 2. Ahora voy a buscar a Castelblanco Agudelo, que es el grupo 3. Y mire qué cosa bonita. Pero ¿qué pasa? Eso es enseñar a la mente a ser floja. ¿Me están comprendiendo? Me estoy haciendo explicar, más bien es la mejor manera de preguntar. ¿En qué sentido es enseñar a la mente a ser floja? Porque usted debe hacer eso sin necesidad de una regla. Debe hacerlo.
Claro, cuando se trata de platica, uno tiene que poner la regla para no pagarle 100 a que le tenga que pagar 1.000.000 o viceversa. Sí, porque uno hace eso, yo lo hago, yo todos los meses hago, tengo que hacer esto y esto y esto. Entonces, ¿qué tal yo cocinarle a fulano lo que le tengo que cocinar a sultano? Bueno, listo. Entonces, las regresiones. Yo pienso que se lo estoy explicando de una manera muy jocosa para que les quede muy clarito. Pero, ¿qué es eso? Ay, la profe nos está hablando de tantas cosas, qué bonito, pero yo quiero saber qué es comprensión lectora. La profesora al fin no nos ha dicho qué consiste la comprensión lectora. Muy bien. En entender o en interpretar un texto. En eso consiste la comprensión lectora. En entender o interpretar un texto. En transformar en significados las grafías de las palabras y los signos de puntuación, que equivale a entender. A ver, yo les decía algo, yo les digo esta expresión, señores y señoras, como se han portado también, los invito a un safari a África. Los invito a un safari a África y en vuelo charter. Y va a ser para esto. Allá vamos a casar y vamos a casarnos, fulano, y por decir algo, nos vamos a ir de casa en un safari en África, nos vamos a casar y yo también me voy a casar con fulano de tal. Fíjate tú, dije 3 veces la palabra casar. Cualquier chino con chinchino le escucha a uno eso y dice, ¿qué fue lo que dijo esa señora? No le entendí ni papá. Por eso se los cuento. El tema el idioma, que también lo vamos a ver aquí, yo creo que en estas presentaciones lo tengo. El aprender su propio idioma nativo o que a ti te desprendan de tu país donde naciste desde jovencito y te lleven para Alemania o para los Estados Unidos, se te puede olvidar. Mis primos, por ejemplo, se lo llevaron muy chiquitirris para los Estados Unidos, ¿no? Y un error que cometió mi prima es que prácticamente ellos perdieron la lengua materna, se llama eso. Hablan su inglés, se perdieron. Entonces, ese es el gran error que muchos colombianos cometieron. Ya, ni modo. Muchos colombianos que se fueron para el exterior cometieron ese error de dejar que sus hijos perdieran la lengua materna. ¿Por qué? Porque eso también se convierte en una dificultad para la comprensión lectora. Totalmente. Entonces, una vez, cuando yo estaba estudiando Derecho, yo tuve un profesor muy chicanero. Ojo que la palabra chicanero ni es mala ni es buena. Esa la van a ver ustedes en Ética y Código Disciplinario del Abogado. Si es conmigo, yo se los explicaría. Se los explicaré y bueno, ahorita les digo un adelanto. La chicanería significa que si yo tengo un reloj, por ejemplo, Rolex, por supuesto no hay ningún Rolex, ostentar que tú tienes un reloj Rolex sin ser Rolex. La chicanería significa que un abogado y una abogada cuando van a ir a un estrado judicial en defensa o en ataque de alguien, tienen que ir bien preparados. Tienen que chicanear, esa es la palabra. Entonces, yo tuve un profe, en el buen sentido de las palabras, lo recuerdo mucho porque aprendí mucho de él, que él decía que un abogado debe saber mínimo 3 idiomas. ¿En serio? En ese momento, ya se podrán imaginar cuando uno está joven, ¿eh? Y en ese tiempo uno no sabía de la palabra chicanería ni nada, uno era era la época yo pienso que los años 80 era todavía época de la inocencia, los años 80. Fue una época muy bonita en todos los aspectos de la vida de la humanidad, en la literatura, en la música, en todo. La verdad que sí, y sinceramente la mejor la época del mundo fue la época de los 80. Bueno, yo solo discuto y siempre salgo defendiendo eso y doy los argumentos. Entonces, ¿a dónde voy yo?
esto de que la comprensión de la lectura, si una persona como ustedes van a leer un texto, ustedes tienen que saber de latín. Estos dichos sea de paso, estos principios generales del derecho, estas instituciones que nosotros tenemos, sucesión, curatela, tutela, por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros salíamos de la clase de leyes de la Universidad de la Costa en Barranquilla y decíamos, ver, mijito, etimológicamente hablando, ¿qué significa tal cosa? Omarcito, etimológica, salíamos parodiando al profesor. ¿Por qué? Porque el estudiante de leyes es incansable, es ávido de saber el nacimiento, la etimología del término, de la palabra, del vocablo. El abogado tiene que saber de dónde es la palabra, de qué origen es. El abogado tiene que saber de qué origen es y eso les lleva a ustedes a saber algo. Por ejemplo, que hay alguien que dejó el micrófono prendido. Ojo, que yo no quiero cumplir la promesa de salirme de aquí y hablarles y mirar. Entonces, pongamos la atención al asuntico, ¿vale? Eso nos obliga a nosotros a que cuando ustedes vayan a ver introducción al derecho, aprendan en latín, porque por supuesto es latín, el derecho romano. La inmensa mayoría de nuestras instituciones en Colombia son de origen latino. Cuando uno dice de origen latino, listo, te vas para allá, para Roma, para Italia. Como decir Colombia, Bogotá. Entonces, ahí les doy allí una comprensión que aquí los que son administradores no somos alemanes y todos los que estudiamos administración pública debemos saber pronunciar cómo se dice Max Weber o Maximiliano Weber, como dicen las personas que cuando no saben quién es él, que lo leen así. Entonces, fíjate tú lo importante que es tener un poquito uno de conocimiento de alemán, un poquito de italiano, un poquito de inglés. O sea que el profesor se quedó corto. Hoy en día me doy cuenta que él se quedó corto. No son 3, deberían ser 4 los idiomas que debería uno hablar. Y la juventud puede. Mira que si hay algo que se aprende, dicen que el loro viejo no aprende a hablar, pero eso depende que tan interesado esté ese loro o esa lora en aprender. ¿Sí o no? Depende de ese interés. ¿Por qué? Porque se dice que el joven que se va para el exterior puede asumir esa lengua y hablarla, inclusive llegar a un momento a hablarla sin acento, 17, los 15, los 20, inclusive hasta los 25 años que tú te vayas para un país, tú te puedes, como se dice en el mundo anglosajón, en inglés se dice, tú te puedes llegar a comer ese idioma. Así se dice, en serio, así se dice. El que se come el inglés, el que se come el francés, cuando va a ese país. Yo tengo una amiga que ella era monja, ella es mexicana, y cuando ella se fue para África, ella fue monja en África. Cuando ella se fue para África era muy joven y ella me dijo a mí, Marle, lo que pasa es que uno aprende también cuando hay presión, porque cuando yo me fui a estudiar para Francia, los papás de ella la mandaron para Francia a estudiar. Cuando yo me fui para Francia era muy joven y di la casualidad que en el lugar donde yo fui nadie hablaba español y en la universidad sí que menos. Le tocó aprender. Ella dice que en menos de un año se comía el francés. Ella habla perfecto el francés y lo habla sin acento. Entonces, si una joven o un joven se va, por decir algo, para Estados Unidos, le es muy fácil tomar el idioma inglés. Entonces, ¿por qué hablo del idioma? Porque el idioma forma parte de este contenido, de la comprensión lectora. Porque en la medida en que tú seas más intelectual, en la medida en que tú hayas leído más, que así sea sin tú manejar el idioma de ese país, pero tú lo has leído en texto, tú vas a comprender cuando tu interlocutor te haga una referencia de punto suspensivo. Seguimos avanzando. O sea que se darán cuenta que el lenguaje es importante. Bien, aquí nos vamos para algo, dice, ¿en qué consiste la comprensión de una lectura? Entender, comprender un texto. Ah, no, ya eso lo vimos, discúlpeme. Bueno,
El por qué, aquí está una pregunta, perdón, ¿por qué se me va para allá? Poco vocabulario, el poco vocabulario y una actitud negativa, ¿de qué manera influye en la comprensión? Poco vocabulario y una actitud negativa, ¿de qué manera influye en la comprensión? Ahorita en 4 minutos nos vamos de break, ¿listo? Para que nos tomemos un café, un cafecito o un tecito. Un lector con un vocabulario limitado le cuesta entender el significado de un texto y por lo tanto su nivel de comprensión lectora resultaría muy escaso. Ahora, otra cosa, eso está como una amiga que me llamó ahora miércoles, madre, imagínate que mi hija le mandaron a hacer tal tarea, análisis de tal cosa, de una jurisprudencia, y por más que yo le enseñe, no me quiere, tú sabes cómo son los hijos, a uno no le creen ni los sobrinos a uno, pero va una amiga a una y le enseña algo y ahí sí le creen. Entonces le dije, tranquila, no te preocupes, que cuando salgamos de eso para mí es piece of cake, es decir, pan comido, le orientamos y le ayudamos. Eso es porque el niño, la niña, el joven, la joven, cuando está estudiando, asume una actitud negativa cuando está ante la mamá o el papá o la tía o el tío. Se cierra, y por más que tú seas un experto académico, una experta académica, una persona que maneje el tema, si ella está en esa actitud negativa, no va a hacer nada. Fíjate cómo es la actitud de la juventud, ¿no? Así es. Yo también muy joven, uno es así, uno nunca le cree a la mamá o al papá cuando se trata de conocimiento. Entonces, el tema es la actitud. El tema es tener un buen vocabulario. Yo por eso les he dicho a ustedes, aprovechen conmigo que yo les digo una palabra que tiene diferentes significados y la van a comprender. Bueno, entonces seguimos. Hay unas estrategias que se deben tener en cuenta. Hay unas estrategias que se deben tener en cuenta para profundizar en el texto y mejorar su comprensión. A ver, el objetivo principal que tiene todo lector es leer para comprender. Eso no amerita ninguna discusión. Existen unas técnicas, unas estrategias que vamos a ver que son muy idóneas para poder profundizar en el texto y mejorar la comprensión. Bueno, sigamos. Perdón, discúlpeme. Me pasé acá, estrategia. La primera, tomar nota de los conceptos principales de un texto a medida que se va leyendo, para de esa manera comprobar si se ha identificado la idea principal de manera correcta. Yo, la verdad, aquí lo anoto, yo en lo particular lo aplico. Yo aplico esta estrategia. Va uno como subrayando. Yo pienso algo, y lo aprendí de una señora muy querida, ella mexicana, que me dijo, a ver, mi hijita, cada persona tiene su propia manera de matar las pulgas. Le dije, bueno, la verdad es que yo no lo sé porque yo nunca he matado una, y esa señora casi se muere de un infarto de la risa. Entonces, ese dicho no me cae a mí, porque los dichos no les caen a todo el mundo. Yo no tengo ninguna manera de matar pulgas porque yo nunca he matado una. Le dije yo a ella, ay, pero usted sí, no, usted sí es muy exegética, fíjese lo que me dijo, sin ser abogada, me dijo, usted sí es exegética, toma las cosas al tenor literal. Bueno, muchachos, son las 21. Son las 21, quiere decir que son las que, ¿qué hora es, doña Angélica Ospina? Porque es que mi computador tiene hora militar. Las 9. Las 9. Entonces, a las 9:05, niña Angie, ¿me hace un favor? ¿Puede 5 minuticos suspender para tomarnos un té? Vale, ya pausa. Bueno,
Una pausita. Bien, entonces vámonos a... Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué nos permite hacer la lectura? Vamos a hacernos esa pregunta. La lectura permite transmitir información a una velocidad comparativamente mayor, en mayor cantidad y variedad. A ver, nuevamente estamos sintiendo ruido. Angie, ¿quién está conectado que tiene el micrófono prendido? Y la señora Gladys Rondón, profe, creo que sí. Es que mira, discúlpame, yo tengo muchos problemas porque estoy en un celular, se me cae mucho la señal, se oye muy interrumpido, a veces no escucho al profesor, la clase anterior se me perdió más de la mitad y aquí estoy igual, es por ratos que oigo a la profesora y vuelvo y me cae porque estoy ante un celular. No es la cuestión de que no manejo las tecnologías, ni mucho menos, sino estoy muy limitada porque no tengo un computador en casa y estoy pues casi prácticamente a medias en las clases. Cuando no me saca de clase, pues me oigo a la profesora o al profesor así interrumpido o se queda en silencio. Bueno. La comprendemos. Entonces, nos permitimos hacer esa pregunta, transmitir información a una velocidad comparativamente mayor y en mayor cantidad, variedad, fomentar el desarrollo de esas distintas habilidades de lenguaje. Yo sé que muchas personas acá tienen muchas habilidades, otras hablan otros idiomas, otras el jeringonce. Sobre todo cuando uno está adolescente, uno se pone a jugar con eso, ¿no? Se coloca uno a jugar con eso de hablar en jeringoce, con el chi, chitú, chipú, chipue, chidés. Angie, ¿tú nunca jugaste el jeringonce? ¿Ah? Afloja la manera de hablar, ¿no te parece? ¿Lo jugaste? Sí, cuando estaba como en primaria, eso la verdad es un juego bastante viejito. Bueno, entonces vamos a hacer, hablar sobre lo que es la lectura jurídica. Sí, vamos a hablar lo que es la lectura jurídica, los conceptos y características enfocados con todos esos conceptos que nosotros dimos anteriormente. Vamos a tomarlos como un punto de apoyo para tratar a la lectura jurídica. Por supuesto, está de sobra también decir que un abogado y que una abogada debe poseer una refinada capacidad de lectura. Es definitivo. Yo se los digo, ojalá que ustedes nunca me olviden en esto que les estoy diciendo. Yo sé que todos saben leer, yo sé que todos sabemos leer, yo sé que todos interpretamos, que todos comprendemos, pero créame que nos falta mucho. Incluso yo considero que yo leo muy rápido, interpreto muy rápido, yo comprendo muy rápido, yo no tengo necesidad de estar leyendo el tenor literal del pedacito, yo leo casi que en contexto, pero a mí ¿quién me ha dado eso? No ha sido así porque de una noche a la mañana Dios me ha dado muchas virtudes y mucha sabiduría, pero yo tampoco me voy a poner a decir que eso fue un milagro del día a otro. Dios me ha hecho muchos milagros, pero ese milagro mío de yo leer de esa manera no ha sido así. Es mucho tiempo. Imagínense desde cuando estoy en la academia, desde el 88, desde el 98. Y yo siempre he sido muy lectora, ¿no? Y yo pienso que una persona que escogió estudiar derecho, estudiar leyes, como digo yo, de por sí, pienso yo, pues yo hago esa apreciación
yo puedo inferir, hablando ya en términos de derecho, puedo presumir también en otro término de derecho, de que es porque a ustedes les gusta leer, les gusta investigar, les gusta estar atento de las noticias. No importa, como decía anoche uno de sus compañeros, de que de repente hay programas que son amañados, que ya son sí, pero la verdad sí, ese es un derecho que tenemos nosotros de estar bien informados y no podemos soslayar de que nosotros estamos subyugados a un régimen de democracia y de por sí tenemos que estar allí atentos de lo que nos están diciendo, porque tampoco nos podemos cerrar. Yo a veces digo así, ay no, ¿para qué tanta noticia? Y fíjense que traté el lunes y no pude, y ayer y finalmente, fíjense, esa noticia ni siquiera la escuché, me la dijeron en la oficina, de que el sábado, domingo y lunes nos vamos guardaditos. Eso yo no había podido. Entonces, a veces no es porque uno quiera retraerse de escuchar las noticias, sino porque a veces el tiempo no nos lo permite. Pero a propósito, yo lo he hecho. Yo sí lo he hecho. No, yo no voy a escuchar tanta noticia, que bla, 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 bla. Y a veces es por una manera involuntaria, como me ha ocurrido en estos días, por el tiempo. Entonces, eso se lo repito, mis señores y mis señoras, con todo el respeto, porque yo sé que aquí tengo colegas, hay docentes, hay administradores, contadores, contadoras, incluso hay especialistas de la Escuela de Alto Gobierno, y entonces aún más me comprende lo que estoy diciendo. Ya ellos también tienen un vocabulario y ellos tienen un acervo bastante grande. Y fíjense que, sin embargo, aquí fueron muy humildes el primer día cuando estábamos haciendo el diagnóstico de saberes, en decir, sí, profe, dijo una señora aquí muy querida, dijo, sí, profe, yo soy esto, pero yo aquí vengo a aprender. Eso es bonito, eso es humildad. Pero aún así es necesario decirlo, es necesario decirlo. El abogado, la abogada debe poseer una refinada capacidad de lectura. Eso no, el refinamiento. El refinamiento no solamente está haciendo referencia en el aspecto material de que tú tienes que ser refinada, que comportarte bien, que la niña tiene que saberse sentar, desde niña le enseñan a uno cómo es la movida, saberse doblar las piernas y no que cuando las doble todo el mundo vea. No, el refinamiento también se hace referencia a esa manera tuya de ser, ¿sí? De ser, en la vida, eso lo aprendí de un profesor que dijo que en la vida lo importante no es ser, sino parecerlo. Créame que es cierto, que lo aprendí también de un profe que dijo esa expresión en una clase. Él nos daba la materia de relaciones industriales. En la vida no es importante ser, sino también parecerlo, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, yo se los dije, Julito Sánchez Cristo hizo un programa sobre eso del profesional, mejor hablado, mejor vestido, que mejor se prepara el abogado o la abogada. No podemos decir eso de un médico, que el médico, la profesión de la medicina y la profesión del derecho siempre viven en una pugna. Yo soy mejor que tú eres mejor que yo, no, el abogado es el que mejor le presta un servicio a la sociedad que un médico, pero en mi familia hay médicos, hay abogados, médicas y abogadas, y entonces esa es una eterna discusión. Y yo salgo de lance en rista y yo digo, bueno, vamos a dejarnos de tanta bobada, seamos honestos. ¿Qué es lo que salva un médico? Vida. ¿Y qué es lo que salva un abogado y una abogada? Honra, dignidad, vida, honor, dinero, patrimonio, ¿qué sal? De todo, salva muchas cosas. ¿Y qué es algún médico? Entonces luego, y punto suspensivo, y ahí queda la charla. La verdad que esa es una eterna discusión. ¿Quién es el más refinado? Si un abogado, una abogada, un médico, una médica. ¿Sí? No, párele de contar, porque cuando un magistrado, una magistrada se quita la toga, luce su buen vestido, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, entonces sigamos. La lectura jurídica es una forma especializada de lectura, de comprensión.
de metódica, de concepto, tiene que saber, tiene que hacer tiene que hacer un esquema de cognición. ¿Qué es cognición? Está aquí, es la mente, ese proceso que tú tienes que aprender a asociar una palabra con la otra. Vean, ahora que ustedes van a escoger la sentencia de la corte, don Alexander y doña Angie, que los veo aquí al frente mío, cuando ustedes vayan a escoger una sentencia en el tema en que ustedes quieran, porque la sentencia, para que tenga sentido, elixir, para que nos dé a nosotros gusto, placer de analizarla, tiene que ser del conocimiento, de la inclinación de nuestro saber. Y si estamos empezando una carrera, mal haría yo en imponer una sentencia del tema que yo quiera. No, yo les doy a ustedes. Virginia, Angie, ¿es Virginia la que tiene un problemita ahora? Sí, profe. Disculpe, profe, lo que pasa es que se salió de acá. Bueno, entonces, la idea es que para que a uno le guste las cosas, uno tiene que escoger lo que uno va a leer. Y en el caso de un análisis de una sentencia, hay que escogerla, porque el derecho es un campo, un espectro grande, y que los temas que nos ocupan son muchos. Porque derechos fundamentales hay varios, ¿verdad? Una persona, la Corte Constitucional va a tomar un tema relacionado con pensión y hay muchos casos relacionados con las pensiones, muchas problemáticas. Vayan ustedes, yo se los dije anoche, ¿cuál es la inmensa mayoría de las sentencias, de las leyes demandadas ante la Corte Constitucional? De origen social, de origen social. Todo lo que es relacionado con la salud, con la pensión, con el trabajo. Entonces, ¿la idea cuál es? La lectura jurídica, en otras palabras, ella, después que tú haces un proceso cognitivo de esos saberes que tiene, de hacer una investigación de cuál es la norma que se le va a aplicar, cuando tú ya seas abogado, que te vas a dedicar a la defensa, tú tienes que hacer una demanda, tú tienes que hacerla muy bien. Tienes que hacer la demanda muy bien en un contexto, con una buena, hay varias sentencias, pero búscate la más apremiante, la más novedosa, la más nueva, para que te ayudes a hacer un buen ejercicio de demanda. Por eso es que el abogado, por eso el estudiante que se forma en leyes, debe tener una un gran acervo de conceptos, de vocablos, de términos y de palabras. El idioma español es difícil de aprender. Es el más difícil de aprender después del mandarín. Y los que leen el mandarín, escriben en mandarín, los chinos con chichinos, los japoneses, los niponos, ellos prefieren en primera medida estudiar mejor inglés que español. Dime, Jorge, cuéntame, Jorge. Lo que digas lo apreciamos. Profesora, ya que estamos en el efecto de estudiar sentencias. Jorge, tienes una interferencia, mijo. ¿Qué quiere decir? Trata a ver de nuevo. De pronto estás mal ubicado. ¿Qué? ¿Me escucha ahora? Sí, pero trata para que no se te escuche ahogada la voz. Cuéntame. No se te escucha bien. Qué pecado. Habla a ver. Yo creo que nos podría decir, ya que este módulo está enfocado en el análisis de la sentencia. No, Jorge, qué pecado. No se te escucha, Jorge. ¿Qué será, Angie? Yo creo que Angie, es problema. Señora. ¿Por qué no te quitas el manos libres? A ver. Profesora, ya que
este módulo de lectura está enfocado al análisis de textos jurídicos. ¿Usted nos podría adelantar ya, porque es mucha la curiosidad que genera el por qué la importancia de enfocarnos en textos específicos tan específicos como el de una sentencia jurídica? ¿Qué es una sentencia jurídica y cuáles son sus características? ¿Cuál es el objetivo de una sentencia jurídica? Para tener una idea general acerca del por qué, como que de vislumbrar el por qué usted se enfoca específicamente en este texto. Bueno, vamos a darle chance. Gracias, Jorge. Milena. Gracias, Jorge. Baja la manito. A ver, Milena, a ver si te escuchamos de mejor manera. Cuéntanos, Hola, Milenita. Solamente algo chistoso nomás. Es más complicado el español que el chino. Yo estudio mandarín y es más fácil el mandarín. ¿De verdad? ¿Tú has auscultado un poquito el mandarín? Sí, y la verdad es un idioma mucho más fácil que el inglés y que el mismo español. Oh, no me lo digas. Qué bueno. ¿Sabes otros idiomas tú también estás estudiando? Esa es la edad de Angie, la edad tuya, de Jorge, esa edad de ustedes, menos de 20, llegan a 25. Es buenísimo porque toman cata. Mira cómo se ríe Jorge, como quien dice, uy, profe, yo tengo 40, yo parezco de 20. Bueno, seguimos. No, Jorge, sí te comprendí en contexto. Tú sabes que yo saco la síntesis, no me toca escuchar paso a paso, te comprendo. A ver, ¿qué pasa, Jorgito? Necesariamente tú te tienes que llenar de conocimiento científico, de conceptos, de lo que estamos viendo. Recuerda que es muy fácil lanzarse al agua. Para aprender a nadar hay que lanzarse a una piscina. Así sea que te den respiración boca a boca, pero aprende porque aprende. En el caso de que nos ocupa, yo siempre dejo los análisis de las sentencias para la parte final. Y de hecho hago un conversatorio. Y de hecho está la ficha. La ficha tiene 14 páginas. Está en la sesión 18-19 de la plataforma. Ahí está una ficha muy bonita, es de 14 páginas, la presentación es hasta la sexta y a partir de la séptima empieza la ficha en sí que te va diciendo el paso a paso de cómo tú hacer un análisis de la sentencia y te dice qué significa esto, qué es la ratio decidendi, pues el fundamento, es el argumento que da fíjate, son cuestiones en latín. Eso, ¿cómo es eso? La ratio decidendi, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces ahí es cuando tú empiezas, porque yo a ti no te puedo enseñar latín, yo no te puedo enseñar, y sin embargo te digo cuestiones en latín, eso lo vas a ver tú bastante en romano, ¿vale? Cuando veas romano te vas a acordar de mí. Entonces esto en el derecho es el paso a paso, Jorge, yo siempre considero cómo voy a lanzarte tú de lance en riste sin haber primero visto esto, el contenido que está aprobado por el Ministerio de Educación en las universidades. Este es el contenido. Y le hacemos énfasis, yo le hago énfasis al final. Ok, Jorge, ¿comprendes? ¿Sí? Listo, bueno. Entonces nos vamos, hay unas clases de texto que son doctrinales, a ver si no me pasé, listo. Hablar de lectura jurídica te conllevan a ti a interpretar, a ver qué tipo de textos existen. Están unos textos doctrinales, por ejemplo, el manual. El manual es una exposición, por ejemplo, cuando estábamos hablando del manual de Carreño, el manual de Carreño, el tema del comportamiento. Muchas personas han llegado a decir, ustedes porque están jóvenes, pero aquí hay otras personas que de pronto sí lo recuerden. Yo tampoco, yo no lo vi. El manual de Carreño lo quitaron hace rato del currículum de estudio y dicen que la mala educación, que la falta de refinamiento, la falta de comportamiento, la falta de clase se empezó a perder precisamente a partir de que sacaron el manual de Carreño. El manual de Carreño era una cosa exquisita y todavía lo hay. Si tú lo quieres ver, cómpralo, que te habla del arte de comportarte, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos vamos con el manual de Derecho Romano, es un espectáculo. Ustedes lo van a ver. Cuando vean Derecho Romano les va a tocar mirar un manual. Entonces, ¿qué es un manual? Es eso. Un manual es una exposición sistemática de una asignatura, por ejemplo, ya les dije del romano. Es más o menos completa,
la verdad que también hay otras clases de manuales. Por ejemplo, si tú compras un computer, tú compras un tablet, tú compras un, qué sé yo, un celular, te dan un manual. Ya el manual se trata de, ya es algo menos denso, ya, pero es algo muy, muy concreto, porque muy distinto es un manual de cómo manejar una picadora, de cómo leer un manual de cómo hacer un asado en una olla de aire, un ejemplo, ¿verdad? O de cómo manejar un computador de la marca esta. ¿Cuál es esta? ¿Lo Atomo? Entonces, no es lo mismo que un computer de Windows, ¿verdad? Son dos cosas diferentes, pero a la final hacen lo mismo. Bueno, entonces seguimos. Ahora, el tratado, vamos a hablar de tratados, clase de tratados doctrinales, se encuentra el tratado. Ya el tratado es el libro de mayor complejidad, son exposiciones muy completas, muy profundas, de una determinada disciplina, con abundantes documentaciones y citas y autores. Lo fundamental está en donde más te lleva a ti, de dónde sacó esto, qué pasó de aquí. Tú lo vas y lo buscas en la bibliografía. Es, por ejemplo, el caso nuestro. Por ejemplo, el caso nuestro es una guía, ese es un contenido programático, el que yo tengo aquí a la mano. Fíjate, podría decirse que es como especie de un manual, pero se le llama contenido programático. Si tú quieres, perdón, me fui para allá, el manual, el tratado. Si tú quieres saber, por ejemplo, de dónde yo saco las cosas, tú te vas a la bibliografía. Aquí está en la parte final. La parte bibliográfica ayuda muchísimo. La parte bibliográfica ayuda muchísimo para entender un tratado. ¿Sí? Vamos a ver, mirar, yo quisiera tratarles de traer aquí un ejemplo de tratado. Vamos a anotar aquí un ejemplo de tratado. Vamos a ver, un ejemplo de tratado en derecho. Así, porque lo que nos interesa es lo que nos ocupa. Una enciclopedia. Ah, por favor, los tratados internacionales. Miren ustedes, qué bonito. Los tratados internacionales. Una enciclopedia jurídica. Son tratados en los que los intereses son de las partes. Solamente una enciclopedia jurídica no le va a llamar la atención de un médico. Una enciclopedia jurídica va a ser llamada su atención por un experto, una persona de derecho. Bien, sigamos, para que no nos salgamos de nuestra materia. Bueno, seguimos acá. A ver, hay unos textos doctrinales, por ejemplo, las monografías. No se preocupen, esto es facilito. Mis señores y mis señoras, ustedes van a hacer monografía, no tesis de grado. Las monografías tienen menor rigor científica que las tesis de grado. Y tanto las tutelas, tanto las monografías como las tesis de grado, ¿qué es lo que usted hace ahí? Ay, profe, explíquenos, por Dios, aunque sea de pasito. Sí, ya yo les expliqué, se los vuelvo a explicar otra vez. Igual que una sentencia, Jorge. Igual que una sentencia, no importa si es de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, lo que va a definir los magistrados es una problemática. Es un planteamiento jurídico. Jorge, te invito a que veas esa ficha, mi hijo. Está en la sesión 18 y 19. Se llama ficha bibliográfica. Y si tú quieres que se vea de mejor manera, conviértela. Es que eso era lo que yo estaba tratando de hacer ahorita, pero no lo logré porque se me metió ahí otro programa. Puedes convertir sencillamente una PowerPoint a Word, ¿vale? Y entonces lo vas a ver de mejor manera y ahí va a estar, y yo quiero que lo leas, para eso te va a arrojar mucha claridad. ¿Y listo? Eso te va a arrojar mucha claridad. No te esperes hasta el último momento para leerla, ¿listo? Porque yo de todas maneras les voy a hacer un conversatorio a ustedes sobre eso, ¿ok? Pero ahí lo tienes. Ves mirándole, es muy bonita, es muy digerible. Las 6 primeras páginas tratan de eso. La universidad externado te habla quiénes fueron ellos, qué hicieron, cómo así. Y te comento que precisamente una amiga mía que ya está haciendo su segunda maestría en el externado,
ella me dice, no, Marle, pero es que yo pienso que yo estoy con el tema de las tutelas, que esa ficha no solamente es para los estudiantes de leyes, para los de psicología, los de sociología, los de medicina. ¿Por qué? Porque que todo profesional no debe estar al margen de la normatividad. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, así que derecho es derecho. Escogieron una buena carrera, muchachos, los felicito. Bueno. Entonces, las monografías son estudios, son un tema concreto. Jorge de pronto va a hacer un estudio, a ver, el grado de delincuencia, ¿dónde es mayor? En los estratos medio-bajo, ya no hay estrato medio-bajo, medio-alto, medio no sé qué. Ahora es o eres pobre o eres rico. Menos mal que nosotros aquí todos somos ricos y ricas. Pero tú puedes hacer por sectores. ¿Dónde está el mayor índice ¿dónde se comete el mayor índice de feminicidios en Colombia? ¿En Cali o Pachanguero o en Bucaramanga, la ciudad más limpia de Colombia? Ojo, ojo. Esa es una monografía, esa es una pregunta que tú la vas a investigar y tú a mí, como parte de como parte de la universidad de estudiar tu anteproyecto para ver si te lo apruebo o no, porque tú sabes que eso está en toda universidad, aquí lo tenemos en la universidad, en todas las universidades la hay, para que tú aprobarte, para que tú sigas ese proceso y tú lo hagas a través de entrevista, un estudio de mercado, cuestionario, qué sé yo, pero tú haces tu investigación. Anda, profe, entonces si yo lo hago Bucaramanga con Cali, entonces me tocará viajar allá. Si quieres hacer un buen trabajo, te toca. Entonces mejor no te vayas Cali, Bucaramanga, sino que tú haces una comparación donde se comete el mayor índice de feminicidio en Bogotá, en Ciudad Bolívar o en Chapinero. Lo haces por localidad y no tienes necesidad. Fíjate tú lo que te estoy explicando en la monografía. ¿Y por qué te lo estoy explicando de esa manera? Porque así es que ustedes van a trabajar cuando vayan a graduarse de abogados y de abogadas en Bogotá, en Colombia, en la institución universitaria. Así de sencillo. Claro, una tesis me dirá, ay, profe, pero es que una tesis es lo mismo. Aquí hay personas que hicieron tesis igual que yo. Profe, pero es que ya nosotros nos vamos por lo fácil, porque ya nosotros hicimos tesis. Por ejemplo, el que es administrador, los que son aquí contadores y contadoras, administradores y las que son docentes de este salón, que hicieron tesis, igual que yo, pero ahorita ellos no van a hacer tesis, van a hacer monografía igual que el resto, entonces la van a ver más suave, pero de todas maneras, a menos que sea un trabajo de recopilación. Crisis de hospitales en Medellín, me salió aquí la noticia ahora. Ya, casi, ya copada. Peor en Brasil, que anoche fue capaz de hablar una entrevistadora, periodista brasilera, casi llorando. Oye, lo que son casi 155.000 muertos al día, eso es mucho, eso es una cosa terrorífica. Brasil está gravísimo, gravísimo. Y Medellín, de Barranquilla, Medellín, con relación a la pandemia. Ahí me salió la notificación de la noticia. Bueno, muchachos, vean, una cosa muy importante. Ustedes tienen que saber, no se me vayan a abrumar, ni se vayan a angustiar con el tema de la parte final. Yo les voy a ayudar, yo los voy a guiar, no se preocupen por eso. De hecho, ya ustedes tienen ahí la ficha. No se preocupen, por ahora vamos paso a paso. Por ahora vayan estudiando esos cuestionarios. Hoy está el grupo 3. Hoy el grupo 3 le responde a ustedes. El grupo 3 hoy nos va a responder Celi Hernández Omar Hernando. Ah, no, mentira, él está retirado. Castiblanco Agudelo Jorge Humberto. Ese grupo le responde a mí. Me responde a mí a través de mi monitor y yo a su vez se lo subo a la plataforma pero el monitor, disculpe, la monitora también se los va a enviar por WhatsApp. Bueno, entonces, seguimos. ¿Cuál sería otra clase de texto doctrinal? Los periódicos jurídicos. Los periódicos jurídicos son publicaciones de carácter periódico en forma de tabloide muy informal. Son pequeños, son más pequeños que uno grande y suministran noticias y novedades jurídicas ocurridas. Inclusive, a mí me envían muchas cuestiones al correo. A veces qué lástima por tiempo, pero yo así al azar escojo. Y el periódico, yo tengo uno, mañana les voy a mostrar uno, mañana voy a mostrar uno
Ellos son uno es periodista y son 3 hermanos y 2 de ellos estudiaron acá y sus sobrinos, una sobrina y un sobrino estudiaron, a ambos les dicté clase y ellos escriben un periódico, El Jurista, muy bueno y ellos siempre se acuerdan de nosotros, recurren a la decana de comunicación, hacen entrevistas, recurren a nosotros. Incluso nos hicieron una buena entrevista, ahí estamos en uno, entonces mañana se los voy a mostrar. Ese es un periódico que nos llena de orgullo porque son de 2 periodistas que estudiaron ley acá y que su sobrina y su sobrina estudiaron acá. Ella está en Europa, la niña, la joven. El sobrino, el menor, se graduó, pero es un grandísimo, se graduó el año antepasado y ella sí se graduó el antepasado. O sea, fíjense, 4 miembros de una misma familia pasaron por no, yo a ellos no les dicté clase, les dicté clase a sus sobrinos, ellos son más tiempo, son del 15 creo que se graduaron. Entonces, vea, los periódicos, muy importantes, aquí está, mire, aquí lo anoté, vean, se me estaba olvidando, aquí está, ejemplo, el periódico El Jurista, así se llama, aquí está en la parte de abajo. Voy a tratar de corregir esa situación, ahorita no puedo, para que se vea más amplia. El periódico El Jurista. Ellos fueron nuestros estudiantes. Vamos a mencionar entonces la clase de los textos que no son doctrinales, es decir, que no son de contenido jurídico. Ahora bien, en esta clasificación se encuentran los textos no doctrinales, que son colecciones u órganos de la publicidad de diversos documentos con valor oficial. Podría ser sentencias, decretos, reglamentos. Son textos no doctrinales, Bueno, vamos entonces con los textos no doctrinales, por ejemplo, las gacetas. Las gacetas, por ejemplo, la del Congreso, las publicaciones que hace Palacio, tanto las que hace Palacio como las que hace el Congreso, eso es imprenta nacional. Eso está en la vía A, el aeropuerto. ¿Qué se publica? ¿Qué publica el Congreso de la República de Colombia a través de sus secretarías? Ya me está avisando, porque como ayer nos fuimos muy tarde, vamos hoy entonces a tomarnos un espacito y vamos en 5 minutos vamos a tomar la evidencia para hoy despedirnos 5 minutos más, 5 minutos más temprano. En la Gaceta del Congreso, que se lleva ante imprenta nacional, eso es resorte de cada secretaría, tanto de la Cámara como del Senado. Entonces, yo les dije a ustedes que las leyes y los actos legislativos, no todos los proyectos entran por Cámara, ni todos tienen que estar por el Senado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy claro. El caso de todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales, con convenciones internacionales, todo lo que tenga que ver con el ámbito internacional, entra solamente por Senado, no por la Cámara. Pero por supuesto que tiene que ser debatido, estudiado en las comisiones de la Cámara y en la plenaria de la Cámara. Entonces se levanta un solo texto y como fue de origen de Senado, Senado es el competente para hacer las publicaciones de cada avatar, de cada paso de ella. Entonces, y cuando ya se convierte en ley, también. ¿Listo? Y si es demandada, también. Entonces, la Gaceta del Congreso se publica todo el acontecer que surta un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo hasta convertirse en ley o en acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia. Esto se hace a través de la imprenta. Yo manejé mucho esto porque recuerden que yo trabajaba en la Oficina de Ley de la Secretaría General de la Cámara de Representantes y era una de las personas encargadas de esta gran parte, yo digo partecita. Bueno, ¿qué más podríamos hablar acá? Aquí, doctrinales, publicidad, del Congreso. Bien. Bueno, señores y señoras, una cosa muy importante, ya vamos cerrando acá.
Mañana vamos a tener un espacio muy bonito para hacerles un compartimiento. Hoy concluimos esta PowerPoint sobre la importancia, vamos a cerrar sobre la importancia de la lectura jurídica. A una persona, vamos a cerrar con eso, un mensaje muy bonito que les dejo hoy antes que nos vamos a descansar. Una persona con hábitos de lectura posee una autonomía cognitiva para comparar y para argumentar, lo que le permite desarrollar su creatividad. ¿Y en qué se manifiesta esa creatividad? Después de hacer un proceso cognitivo con todo ese saber que tú tienes acá. En la fluidez, la flexibilidad y también la sensibilidad. Porque tú puedes tener mucha fluidez, tú puedes tener mucha flexibilidad, pero tú también tienes que tener gran sentido de sensibilidad. El abogado debe ser sensible. Porque al momento de la defensa o acusación de un caso determinado, el abogado debe ser sensible, pero drástico y correcto. Debe ser muy claro y preclaro. El abogado debe manejar un equilibrio entre la razón y el sentimiento. ¿Sí? Debe guardar ese equilibrio. Lo que dijo, voy a cerrar con un sociólogo barranquillero, ya falleció, fue de origen de izquierda, por supuesto, se educó, fue una familia prominente de la costa ribereña, se educó en Francia. Cuando él vino a Colombia, todo lo que él hizo, él es el que habló del hombre icotea, del hombre sentipensante. Él se despojó de todas esas ropas de allá europeas y se colocó aquí por la zona ribereña del banco, hizo un trabajo muy bueno. Él también participó en la constituyente, él fue uno de los 70 constituyentes y fue escuchado y respetado por los otros contrincantes liberales y conservadores que eran, en aquel tiempo no existían tantos partidos y movimientos políticos como ahora. Él sabía mucho. La constitución política de Colombia quedó preñada de su conocimiento en materia de tierras. El doctor Orlando Faz Borda, voy a cerrar con él, un gran sociólogo que fue el que fundó la Facultad de Sociología de una de las mejores universidades de Iberoamérica, es la Universidad Nacional, y él habla de esta parte. Uno debe ser sentipensante, sentimiento, razón. Tú tienes que estar equilibrado entre lo uno y lo otro, ni ser muy sensible ni muy despótico, manejar, guardar las proporciones. Entonces, con esto cierro, muchachos, para decir que la importancia de la lectura jurídica la voy a cerrar no con Isaac Newton, sino con Albert Einstein. Albert Einstein dijo esto: si tú buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Tienes que ser creativo. El hombre, la mujer, abogado, abogada debe ser recursivo, no debe esperar que las cosas se la den, debe buscar respuesta, y para eso tiene que estudiar, investigar, no tragar entero. Lo que yo aquí digo, ustedes no se lo deben tragar, deben ver si es cierto lo que la profesora está diciendo. Bueno, muchachos, el llamado a lista no lo haré hoy, mañana me toca. Mañana voy a hacer ese proceso para que me quede listo para el viernes con fundamento en el listado que nos enviaron hoy. Incluso nos dijeron que el jueves iban a enviar uno, pero yo quisiera hacerlo mañana. Mañana quiero hacerlo. Mañana damos clase hasta las 7:20 y hacemos eso, como dijo la señorita, que si era que estábamos teniendo en consideración también los listados, por supuesto, por supuesto. Bueno, señores, voy a dejar aquí de compartir y voy a tomar la foto. Voy a tomar la fotico. Hoy son varias, ¿no? Ya la gente está, ya los profesores se están despidiendo. Yo soy con la que salgo más tardecito. Bueno, no importa. Lo importante es la satisfacción del deber cumplido. Bueno, listo, vamos a tomar la foto. A la 1, a las 2,
Bueno, permítame. Permítame un momentico y terminamos la... Discúlpeme, qué pena, discúlpeme. Listo. Bueno, señores y señoras, yo espero que hayan comprendido, que les haya gustado esta PowerPoint. Ya saben, mañana vamos a hacer una, para que sepan, mañana vamos a mostrar, mañana no va a ser PowerPoint ni dictado, no, más bien va a ser compartimiento de 2 mini videos de YouTube para hablar sobre la aplicación metodológica en la comprensión de textos, sus categorías. Vamos a ver la literal, la inferencial, la crítica y la apreciación. ¿Listo? Conforme el contenido programático. Señores y señoras, nos vemos mañana, Dios mediante, se cuidan. Dios los bendiga, muchas gracias por todo. Chao, profe, Muchas muchísimas gracias. gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe.